En el rincón más oscuro de nuestra imaginación, acecha una idea que ha atormentado a la humanidad desde sus albores: el fin del mundo. Un enigma que ha perdurado a través de los siglos y ha tomado muchas formas, desde las mitologías antiguas hasta las teorías modernas de la destrucción global. Las civilizaciones antiguas, como los mayas, tenían sus propias visiones apocalípticas. Predijeron que el mundo llegaría a su fin en un cataclismo cósmico, marcando el final de su calendario. Estas creencias inspiraron temor y especulación en los contemporáneos. En el siglo XX, la Guerra Fría nos sumió en un temor constante a la aniquilación nuclear. La posibilidad de un holocausto global se convirtió en una pesadilla palpable, alimentando la idea del apocalipsis. Hoy en día, enfrentamos desastres naturales cada vez más devastadores y crisis globales que desafían nuestra supervivencia. El cambio climático, las pandemias y la degradación del medio ambiente nos recuerdan que nuestra existencia es muy frágil. ¿Cuándo, cómo y por qué llegará el fin del mundo? Son preguntas que millones de seres humanos nos hacemos frecuentemente. ¿Ocurrirá en algún momento de nuestra existencia? ¿Cómo será ese apocalipsis? ¿Qué lo motivará? En Ecuador, miles de personas tienen una respuesta a algunas de estas interrogantes y está relacionada con una edificación realmente imponente ubicada en Quito, la capital de este país sudamericano. Está ubicada en el centro histórico de la ciudad y se yergue majestuosa, cautivando las miradas de los turistas y los habitantes de la hermosa urbe, quienes, a pesar de tener a diario en sus vidas la imagen de esta iglesia, no dejan de asombrarse con su figura. Muchos la llaman la iglesia del fin del mundo. Pero, ¿por qué un templo tan hermoso ha llevado a que se le denomine de esta manera? La Basílica del Voto Nacional, también conocida como la Consagración de Jesús o Basílica de San Juan por el sector en el que está ubicada, es un edificio religioso de estilo neogótico del centro histórico de la ciudad de Quito. Por sus dimensiones y estilo, estuvo considerado como el templo neogótico más grande de América, además de ser el templo religioso más alto de Hispanoamérica hasta el 2017, cuando fue alcanzado por la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Manizales. Se ubica en el sector conocido como Santa Prisca, en las calles Carchi y Venezuela, junto al convento de los Padres Oblatos. La Basílica del Voto Nacional surgió de la idea de construir un monumento como perpetuo recuerdo de la consagración de la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, planteada por el padre Julio María Matovelle, diputado de la República en 1883. El proyecto fue contratado en Francia por el arquitecto francés Emilio Tarlier, que ya había tenido experiencia en construcciones similares en España, Francia e Inglaterra, quien, inspirado en la Catedral parisina de Notre Dame, hizo los planos entre 1890 y 1896. El presidente de entonces, Luis Cordero Crespo, expide el decreto para iniciar los trabajos el 23 de julio de 1883, aunque en la práctica se ejecutó durante la presidencia de José María Plácido Caamaño, quien ratificó el decreto el 5 de marzo de 1884. La construcción de la obra fue planeada originalmente en el sector de El Belén, al norte del Parque La Alameda, para lo que en 1884 la convención designó comprar unos terrenos ubicados en esta zona, pero luego de los estudios preliminares, se determinó que no eran lo suficientemente sólidos para construir un edificio de la envergadura deseada y que se deberían realizar gastos sumamente altos. Se decide entonces cambiar la ubicación de la construcción. Es sugerida la quinta de la familia Hurtado, ubicada a los pies de la Loma de San Juan, cuyos suelos eran lo bastante firmes como para soportar el peso de una edificación basílica. Para la financiación de la obra, el Congreso Nacional, y de acuerdo a la ley del presupuesto de ese año, designó la cantidad de 12,000 pesos del erario nacional, el presupuesto anual, pagaderos a 1,000 pesos por mes desde el año 1884. Por decreto del 3 de julio de 1885, el Cuarto Concilio Provincial Quiteño
convirtió la construcción de la basílica en compromiso religioso a nombre del país. Con aprobación del Papa León XIII, se comenzó la construcción del monumental edificio en 1887 y durante 5 años estaría a cargo de los Padres del Corazón de Jesús, aunque estos poco hicieron para lograr dicho objetivo. Durante algunos años, y para proseguir con la construcción, se aceptaron donaciones de creyentes, quienes proporcionaron dinero, mano de obra o materiales de construcción a cambio de grabar sus nombres en las piedras. En 1895, el Estado implantó un impuesto por las compras de la sal para continuar con la edificación. En 1901, el padre Julio María Matovelle, con su comunidad de misioneros oblatos, se hizo cargo de la construcción por pedido del arzobispo Pedro Rafael González Calisto. El 10 de julio de 1892 se puso la primera piedra. Desde 1892 a 1909 se construyó la Capilla del Corazón de María. Aunque aún faltan detalles decorativos, se puede decir que la edificación, tal como se conoce hoy, fue terminada en el año 1924, cuando comenzaron a oficiarse las misas en la nave central y a repicar las campanas de las torres. La basílica fue bendecida por el Papa Juan Pablo II el 30 de enero de 1985, aunque fue consagrada e inaugurada oficialmente el 12 de julio de 1988. Aunque quizás muchos no se percatan de ello al visitarla, la Basílica del Voto Nacional en Quito no está terminada del todo y han transcurrido más de 100 años desde el inicio de esta majestuosa obra que administran los misioneros oblatos, congregación también creada por el venerable padre Julio María Matovelle en el siglo XIX ecuatoriano. Pues bien, esta hermosa basílica es conocida por muchos en Ecuador como la Iglesia del Fin del Mundo, y es aquí donde redondeamos la respuesta que tienen algunos ecuatorianos de cuándo, cómo y por qué ocurrirá el fin del mundo. Muchos hasta plantean que este templo jamás será terminado porque quienes deben hacerlo están seguros de que ocurrirá el apocalipsis. Ciertas creencias populares ecuatorianas cuentan que el día en el que se termine de construir la basílica, el Ecuador desaparecerá como un estado libre y soberano, y se acabará el mundo. ¿Crees tú lo mismo? ¿Piensas que esta es la razón por la que está inacabada la Basílica del Voto Nacional en Ecuador y que así quieren que permanezca por siempre para evitar el fin del mundo? Ecuador tuvo el primer submarino de América Latina y su primera inmersión fue presenciada por cientos de personas. Muchas de ellas incluso se atrevieron a expresar que se trataba del primer submarino del mundo. Para que conozcas esta increíble historia, quédate hasta el final y tendrás toda la información sobre esta obra de la inventiva de un ecuatoriano que estaba dispuesto a trascender en la historia, a pesar de los innumerables obstáculos que se le presentaron. ¿Quién fue este hombre del país enclavado en la latitud cero? ¿Es verdad que su invento fue el primer submarino latinoamericano? ¿Qué pasó con la nave? Lo sabrás en este video, en el que te brindaremos la información real para que puedas contarlo. Viajar a las profundidades marinas siempre fue el anhelo de millones de personas alrededor del mundo durante siglos, pero crear un artefacto para lograrlo fue el reto de aquellos arriesgados que se planteaban romper con el ansia y convertirlo en una realidad. El guayaquileño José Raimundo Rodríguez Lavandera, mecánico, teniente de fragata e inventor, fue uno de esos hombres que no permaneció en la inmovilidad ante sus impulsos creativos y, a pesar de estar desprovisto del apoyo necesario, hizo todo lo que tuvo a su alcance para entregar a su pueblo aquello que estaba brotando de su imaginación. Antes de continuar, es importante señalar que existe extremadamente poca información gráfica, ya sean imágenes del personaje protagónico de esta historia, como de la embarcación que creó. José Raimundo Rodríguez Lavandera nació aproximadamente entre 1805 y 1806 en Guayaquil. Existen dudas sobre la fecha exacta. Lo que sí se conoce
es que formaba parte de una familia de escasos recursos, pero esto no significa un impedimento para las personas que luchan por objetivos grandes en la vida. En 1823, José Raimundo ingresó a la Escuela Náutica de la ciudad de Guayaquil, de la que fue uno de los primeros alumnos, realizando estudios de matemáticas, física, náutica y mecánica. En 1827 fue guardamarina de la escuadra colombiana, donde en 1830 fue ascendido al grado de teniente de fragata. Luego de crear varias máquinas como el piano de cigüeñales, un barquito de marcha automática, ciertos juguetes y animales mecánicos que desplazaban sus miembros con movimientos exactos a los naturales, entre otras cosas, construyó en 1831 una máquina que fundía letras para imprentas, por lo que fue nombrado administrador de la imprenta municipal el 2 de enero de 1832, pero a los 10 días renunció para editar su periódico El Patriota, el que no tuvo buena acogida y al poco tiempo quebró. Entonces, José Rodríguez Lavandera viaja a Perú, donde el 7 de julio de 1837 presentó al gobierno un modelo de embarcación capaz de sumergirse por debajo del agua y derribar naves enemigas. Esta idea del submarino ya venía planificándola a orillas del río Guayas. Consiguió la autorización oficial de construcción, pero sin apoyo financiero, por lo que regresó a Guayaquil, donde por medio de varias publicaciones en el periódico El Ecuatoriano del Guayas, reunió los fondos necesarios y así, en julio de 1838, terminó de construir dicha embarcación con una hélice accionada por pedales cuyas uniones fueron forradas de cuero para impedir la entrada del agua y un respiradero de tubo que salía a la superficie sobre el cual se encontraba el asta de la bandera nacional. El casco fue de tablones calafateados e impermeabilizados con betún. José Rodríguez bautizó a su creación con el nombre de hipopótamo, debido a que ese animal se desplaza hundido en el agua. Llegados a este punto, es necesario comentar que Ecuador cuenta con un escuadrón de submarinos, creado el 8 de marzo de 1978, cuando el submarino Shiri, el primero de ellos, ingresó en aguas territoriales ecuatorianas, luego de una larga travesía desde Alemania, durante la cual su tripulación incluso tuvo que enfrentar una poderosa tormenta. Esta fecha se instituyó, por el significado histórico que representa, como la del aniversario del Escuadrón de Submarinos del Ecuador. Meses después, hizo su entrada a Guayaquil la segunda nave submarina, Huancavilca, que junto a la Shiri son las dos embarcaciones que conforman el Escuadrón de Submarinos del Ecuador. Se estima que el período de utilidad de estos dos submarinos es de hasta los 50 años, es decir, pocos años más desde la fecha de publicación de este video. Los submarinos ecuatorianos tienen 60 metros de largo, 6 metros de diámetro y pueden navegar en ellos hasta 45 personas. Están diseñados para andar a una profundidad de 300, 400 y hasta 500 metros para no correr riesgos. Pasada esa profundidad, pueden haber problemas debido a la presión del agua, lo que provocaría una implosión. Se puede partir el casco del submarino y perecer su tripulación. Estos submarinos ecuatorianos han participado en 2 conflictos bélicos y en otras acciones encaminadas a la protección de las aguas jurisdiccionales, ante la pesca ilegal, tráfico de drogas, entre otros. Volvamos ahora al escenario de aquel hito ecuatoriano que nos ocupa en este video. El 18 de septiembre de 1838, el inventor guayaquileño José Rodríguez Lavandera realizó el primer intento de navegación submarina en América del Sur, por lo que la orilla se llenó de gente que quería apreciar aquel insólito evento. Hizo presencia el gobernador de la ciudad, el general Vicente González. Dentro del hipopótamo se encontraban José Rodríguez y José Quevedo. Inicialmente, el submarino fue remolcado 10 metros dentro del río Guayas desde la orilla de Durán,
donde la intención era partir hasta Guayaquil. A pesar de no haber sufrido daños y ninguna fuga de agua, fue nuevamente remolcado hacia la orilla debido a la fuerte corriente que no lo dejó avanzar. Luego de esto, José Rodríguez Lavandera hizo algunas reparaciones y en diciembre realizó una segunda prueba, pero el hipopótamo quedó varado a orillas de Durán. Debido a la falta de apoyo por parte del gobierno, Rodríguez abandonó dicho submarino. Poco o nada se conoce del futuro que tuvo aquella embarcación, abandonada en la ribera del río Guayas, pero también se desconocen detalles del futuro que tuvo su creador. Muchas veces, la ignorancia y la falta de visión de aquellos que tienen el deber de apoyar iniciativas que podrían llevar a una nación a ocupar lugares privilegiados en la historia y a desarrollarse oportunamente en el concierto económico del planeta, destruyen el espíritu de quienes impulsan obras, inventivas, proyectos que, aunque fueron personales, sus beneficios se revertirían hacia toda la ciudadanía de la nación. Ecuador, gracias al tesón de aquel humilde hombre en el siglo XIX, fue el escenario del primer intento de navegación submarina en América Latina, acontecimiento que quedó en el olvido desde el mismo instante de su puesta en marcha, al punto de que, siendo un verdadero hito para el continente, hoy apenas se le recuerda con un pequeño espacio en un museo y muy poca información al respecto, y la que existe no le impregna la importancia real que tuvo. Podemos imaginar que el primer submarino de América Latina se fue pudriendo en la orilla del río Guayas, recibiendo apenas alguna mirada perdida, hasta desaparecer del todo. Siendo objetivos y justos, el intento de José Rodríguez Lavandera no fue un fracaso suyo, sino el fracaso de una sociedad que no valoró el significado real de aquel artefacto y le retiró el escaso respaldo tras los primeros intentos fallidos, sin tener una verdadera visión de futuro. Desapareció sin dejar rastros, acompañada por uno de sus amantes. La describieron como una mujer de costumbres desenfrenadas, con una vida salvaje. Lo que fue una isla de paz y armonía se convirtió en el infierno con la llegada de quien decían era Satanás en cuerpo de mujer. Los testimonios afirman que maltrataba a uno de sus amantes, para quien la vida en Galápagos era peor que el mismo infierno. Sus vecinos la odiaron y deseaban no haberla conocido nunca. ¿Por qué desapareció de un momento a otro? ¿Huyó con su amante a otras tierras? ¿Tuvo un trágico final motivado por su desenfrenada vida? ¿Cuáles son los misterios que rodean su caso? ¿Qué pasó con la mujer que se autodenominó Baronesa de Galápagos? En la actualidad, las Islas Galápagos son un destino turístico de renombre mundial, atrayendo a miles de visitantes cada año en busca de la maravilla natural que alberga este archipiélago. El ajetreo de barcos de turismo y actividades relacionadas con la exploración de la vida silvestre es abundante, ya que los visitantes desembarcan ansiosos por presenciar la biodiversidad única y las formaciones geológicas extraordinarias que caracterizan a este lugar. La población actual que habita de manera permanente en las Islas Galápagos se estima en unas 35.000 personas, por lo que la presencia humana es notable cada día si contamos también a los turistas. Sin embargo, no siempre fue así. Antes de la llegada de los colonizadores europeos a las Galápagos, estas islas se desarrollaron solitarias en medio del Océano Pacífico, con la única presencia de las especies animales que evolucionaron sin la interferencia de las personas, salvo las esporádicas visitas de piratas, según nos cuenta la historia del lugar. A este sitio, a unos 1000 kilómetros de las costas ecuatorianas, se expusieron los primeros colonizadores europeos, sin las comodidades a que estaban acostumbrados en sus metrópolis de la época. En ese contexto, comienza la historia de este video. La isla Floriana se convirtió en una elección lógica para los primeros habitantes de las Galápagos,
debido a su acceso a suministro de agua potable, un recurso escaso en muchas otras islas del archipiélago. A lo largo de los siglos, esta isla fue utilizada como escondite por piratas y como punto de abastecimiento de alimentos para los balleneros, quienes incluso establecieron una oficina de correos de Galápagos aquí. Por lo tanto, no es de sorprenderse que en la década de 1930, la isla Floriana se convirtiera en el hogar de los primeros pobladores permanentes de las Galápagos. El doctor alemán Ritter y su compañera Dore Strauss llegaron a la isla en busca de un refugio de la vida en Alemania, anhelando cultivar la tierra y vivir en tranquilidad, alejados del mundo moderno. A pesar de las dificultades y la simplicidad de su estilo de vida, que recordaba el de Robinson Crusoe, su experiencia en la isla atrajo la atención de un equipo de investigación, cuyas fotografías de Friedrich y Dore fueron publicadas en Europa. Poco después, otra familia se unió a ellos en la isla, Heinz y Margaret Widmer. Habiendo escuchado acerca de la isla Floriana, tomaron la decisión de mudarse desde Alemania. A pesar de que las dos parejas no tenían una relación cercana, mantenían un respeto mutuo y se concedían suficiente espacio. La vida en Floriana estaba marcada por cierta tensión, pero también era caracterizada por una convivencia armoniosa. Sin embargo, todo esto cambiaría con la llegada de los siguientes colonos. La baronesa austríaca Eloise Werborn de Wagner-Boschet llegó a la isla acompañada de sus dos amantes alemanes, Rudolf Lorenz y Robert Philipson, con la intención de erigir un hotel. Su llegada provocó la destrucción de la tranquilidad que previamente habían establecido las dos parejas existentes en la isla. Era una mujer de personalidad desordenada, conocida por ser extremadamente extrovertida. Solía saludar a los barcos que pasaban luciendo un traje de baño bastante revelador, aunque se dice que muchas veces saludaba sin nada de ropa en su cuerpo, portando una pistola y un látigo. Además, su llegada con dos amantes fue considerada bastante repulsiva para la época. Su estilo de vida contrastaba con las vidas más convencionales de las otras parejas en Floriana, quienes rechazaron la autoproclamación de la libertina mujer como emperatriz de Isla Floriana, lo que agudizó profundamente la brecha entre las dos primeras parejas colonas y ella con sus dos amantes. La vida en la residencia de la baronesa no era idílica en absoluto. Lorenz, uno de sus amantes, sufría con frecuencia maltratos tanto de parte de la baronesa como de Philipson, su otro amante, y encontró refugio muchas veces con la familia Widmer. Surgieron rivalidades y conflictos, y la vida diaria en la isla Floriana se tornaba cada vez más tensa. Sin embargo, nadie habría imaginado lo que sucedería a continuación. El 27 de marzo de 1934, la baronesa de Galápagos y su amante Philipson desaparecieron completamente, sin dejar rastro alguno. Según Margaret Widmer, la pareja había partido en un barco que se dirigía a Tahití. Sin embargo, no se encontraron registros de que dicho barco haya llegado a las costas de Galápagos. En cambio, el testimonio de Dore Strauss difiere significativamente, ya que afirmó haber oído un largo grito inconfundible seguido de un silencio antes de la desaparición, y asegura que ningún barco pasó durante esa noche. Para aumentar el enigma, el otro amante de la baronesa, Lorenz, abandonó las Galápagos poco después. Intentando regresar a Alemania, se embarcó en un pequeño bote que se dirigió hacia la isla San Cristóbal. Sorprendentemente, ni él ni el marinero noruego que lo acompañaba llegaron jamás a su destino. Meses después, se encontraron sus cuerpos momificados en la isla Marchena, que está lejos de San Cristóbal. Se dijo que habían fallecido debido a la deshidratación. Poco después, Friedrich Ritter también falleció por causa de una intoxicación alimentaria. Había consumido pollo que se había vuelto rancio, aunque muchas personas, incluida Margaret Widmer, tenían sospechas de que Dore Strauss podría haberlo envenenado intencionalmente. Strauss regresó a Alemania poco después, escribió sobre sus experiencias en Galápagos y luego buscó tratamiento en un sanatorio.
Heinz y Margaret Whitmer fueron los únicos sobrevivientes conocidos del incidente de Galápagos. Permanecieron en la isla, tuvieron hijos allí y con el tiempo abrieron un hotel que sigue en funcionamiento en Floriana hasta el día de hoy. Sus descendientes directos también gestionan yates y ofrecen excursiones en las islas. Se ha planteado la teoría de que la baronesa y Philipson podrían haber sido víctimas de un crimen, posiblemente a manos de Lawrence, su amante despechado y maltratado, y que los Whitmer podrían haber estado involucrados en ocultar la verdad. Otra posibilidad es que Dor Strauss, la tercera parte en esta intrincada historia, podría haber tenido algún tipo de participación. El hecho de que Lawrence fuera encontrado en la isla Marchena, tan lejos de su destino original, plantea interrogantes. Además, la muerte prematura y en circunstancias sospechosas de Ritter también genera preguntas. ¿Son todas estas coincidencias o hay algo más siniestro detrás de estos eventos? En realidad, es altamente improbable que lleguemos a conocer la verdad sobre el enigma de Galápagos, dado que Margaret Whitmer falleció en el año 2000 y era la última persona que tenía la posibilidad realista de arrojar luz sobre este intrigante misterio. Hoy, a casi 90 años de la desaparición de la autodenominada Baronesa de Galápagos, no existe ni una sola pista que arroje luz, y al parecer, el misterioso caso quedará sepultado en la historia como uno de los tantos que nunca se resolvieron. Hace 10 años, Ecuador marcó un hito imprescindible en su historia. 5, 4, 3, 2, 1, ignición, lanzamiento. El lanzamiento de su primer satélite artificial, fabricado enteramente en el país sudamericano sin intervención extranjera. LM-2D, llevando a bordo NS-01 Pegaso, primer satélite ecuatoriano despega hacia el espacio, ha dejado la torre. Era el 26 de abril del año 2013. La Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, a cargo del primer astronauta del Ecuador, Ronnie Nader, lo había logrado con el apoyo del gobierno liderado por el entonces presidente Rafael Correa. Confirmado. Bienvenido al cielo Pegaso. Bienvenido al espacio Ecuador. La misión es un éxito. Ecuador daba un salto gigantesco en la ciencia y la tecnología y protagonizó miles de titulares alrededor del mundo. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva! Estamos desarrollando todo un programa espacial, cuidado, tampoco hay que caer en novelería, esto es muy costoso, no es de enviar aparatos a la estratosfera por enviarlos, deben tener una finalidad, deben generar ciencia, tecnología, entonces debe ser un programa muy cuidadoso. ¿Qué es lo que va a ofrecer? Pegaso nos va a ofrecer una cosa que no hay en el mundo ahorita, video en tiempo real desde el espacio. Estos son los ojos de la humanidad para el público, para todo el mundo, son gratis y eso lo vamos a usar en las escuelas. Aparte, Pegaso emite unas señales que son educativas, que son diseñadas para las escuelas. Los niños las van a recoger y eso pues contiene texto acerca de la historia de Ecuador en el espacio y de la historia del mundo, historia espacial del mundo. Y los niños van a aprender matemáticas decodificando esas señales. Entonces estamos criando nuestros nuevos ingenieros aeroespaciales como los que vimos hoy aquí. Esta es la voz de Ecuador desde el espacio. Soy el primer satélite ecuatoriano y mi nombre es Pegaso. Soy pequeño, como el niño que soñó con mi existencia 30 años atrás. Pero también soy grande, pues represento el anhelo de futuro y de progreso de millones de ecuatorianos. A continuación, las imágenes del himno nacional del Ecuador, transmitido desde el espacio. Una década después, muchos se preguntan, ¿qué pasó con Pegaso, el primer satélite ecuatoriano? ¿Por qué actualmente no se dice nada de él? ¿Acaso quedó olvidado en su órbita como simple basura espacial? Pegaso tuvo un costo de $700,000 en certificaciones y pruebas para lanzarlo al espacio.
Este nanosatélite de 10 centímetros por 10 centímetros por 75 centímetros y 1.2 kilogramos de peso fue diseñado y fabricado íntegramente en Ecuador y tiene a bordo una cámara que captura imágenes y videos en vivo desde la órbita terrestre. Pegaso lleva una cámara de video de tiempo real. Es como que tú tomes una cámara y la envías al espacio y la pongas a transmitir. En el tema microsatélites, lo más retador es hacer un satélite de este tamaño. Hay que hacer para demostrar, porque hay que demostrar para poder creer en nosotros mismos. Porque solo el que cree que puede se atreve, y solo el que se atreve alcanza. No se trata exactamente de ir al espacio a conquistarlo. Esto se trata de ir al espacio a conquistarnos a nosotros mismos. Pegaso fue lanzado desde el Centro Espacial de Jiuquan, en China. Una cadena nacional de alrededor de 3 horas transmitió lo que sería la primera misión espacial realizada con un equipo ecuatoriano. El lanzamiento transcurrió con éxito y el satélite ingresó en órbita con la Tierra. Todo funcionaba correctamente. El satélite enviaba imágenes y videos desde su posición y lo hizo con normalidad hasta un mes después. En mayo de 2013, la EXA recibió una notificación por parte del Comando Espacial de Estados Unidos, en la cual se detallaba que había un objeto en curso de colisión con el satélite. Este objeto correspondía a un cohete ruso fuera de funcionamiento. El 23 de mayo del mismo año, la señal del satélite fue perdida, puesto que, al parecer, la colisión con el objeto espacial había ocurrido. Se sabía que el satélite estaba vivo, pues se podía cernir la señal, pero no descodificarla. Para resolver esta situación, los ingenieros debieron instalar una repetidora. De esta manera, debían inventar un dispositivo nuevo y agregarlo al satélite Crisaor, también ecuatoriano, para intentar recuperar la señal de Pegaso. De esta parte del proyecto tenían únicamente conocimiento 3 personas, 2 trabajadores de la agencia y el presidente Rafael Correa. Una vez que el mecanismo fue creado, la recuperación tardó 5 días, pese a que se había puesto un máximo de 45 para llevar a cabo el trabajo. El 25 de enero de 2014, durante un enlace sabatino, se realizó una transmisión en vivo del intento de recuperación del satélite. La operación fue un éxito y la voz de Pegaso se volvió a escuchar. Desde esa fecha, Pegaso dejó de ser considerado basura espacial y desde entonces, el primer satélite ecuatoriano ha completado aproximadamente 15.000 órbitas alrededor de la Tierra y continúa operativo. No obstante, se esperaba que Pegaso regresara a la Tierra en este año 2023, pero hasta hoy no se ha anunciado ningún detalle al respecto. Su gemelo, Crisaor, tiene previsto su retorno en 2025. La Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, dirigida por Ronnie Nader, desempeña un papel fundamental en este proceso, pero no se dispone de información pública sobre las colaboraciones con el gobierno en la actualidad. Mientras Ecuador aclara el estado de sus esfuerzos espaciales, Pegaso y Crisaor enfrentan la posibilidad de continuar orbitando la Tierra hasta que dejen de estar operativos, convirtiéndose así en basura espacial. Pegaso es para el Ecuador un llamado a la importancia de mantener la atención en la exploración espacial ecuatoriana y su papel en la ciencia y tecnología global.